would be fun to run a newspaper. I think it would be fun to run a newspaper. El comportamiento de los medios privados en Venezuela se ha desplazado claramente de lo comunicativo a lo estratégico, de lo periodístico a la militancia política. Ellos se manejan con un pie en la democracia, pero con otro pie en la desestabilización. La razón de ello no parece guardar misterios. Aquí hay esa oportunidad pues, de informar y de opinar verdades y mentiras a través de los medios de comunicación. Bueno, al regreso vamos a tener más de Venezuela. No solo en el proceso electoral, sino en general en la situación venezolana, los medios son un factor importante que incide en la manera de comportarse, incluso la gente. Cuando uno revisa los niveles de preferencia de los venezolanos por partidos políticos, todos los partidos políticos de oposición son muy pequeños en comparación con el apoyo que recibe el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero el gran actor político, el gran convocante, el gran movilizador, organizador y agitador es la prensa privada. El partido de Capriles, el partido de los amarillos, mal llamado Primero Justicia, no ha tenido una presencia en el electorado venezolano de manera significativa. Y entonces ese vacío lo han tratado de llenar los medios. Se ha señalado mucho, lo han hecho algunos sociólogos y estudiosos en profundidad de la influencia de los medios y han llegado a la conclusión de que los medios, o muchos medios están jugando un rol correspondiente a un partido político. Asumiendo posturas políticas claramente sesgadas, manejando la mentira. Aquí los medios privados promueven la espontaneidad. Es decir, va a haber una marcha espontánea el martes que viene que va a tener esta ruta. La gente va a ir espontáneamente vestida de blanco y espontáneamente, es decir, hay una gran promoción del medio para una movilización de la oposición que es además registrada por los medios privados como si fuera una movilización espontánea. Bueno, yo creo que los medios de comunicación son un actor como cualquier otro, es decir, cuando se piensa que en Venezuela está polarizada la sociedad, están polarizadas las instituciones, yo creo que los medios de comunicación, al ser parte de esa sociedad, pues no podrían escapar a la polarización. Fraude electoral o victoria reñida. Con este panorama amaneció Venezuela tras las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo, las primeras en 14 años sin la presencia del fallecido jefe de Estado, Hugo Chávez. Yo creo que se ha venido construyendo una matriz de deslegitimación del CNE que no es nueva. En el año 2000 se realizan unas elecciones presidenciales de renovación, ¿no? Una vez que se aprueba la nueva Constitución. Y ya en ese momento, cuando el presidente Chávez le gana al otro candidato, que en ese caso era Arias Cárdenas, en ese momento se habló de que el ganador había sido Arias Cárdenas, ¿no? Desde ese momento se comienza a deslegitimar al árbitro electoral. Asumiendo que hubiese CNE legal y transparente, ¿la oposición tendría oportunidad de ganar unas elecciones acá? No, es que el problema es que no es ni legal, ni transparente, ni nada. O sea, el CNE para nosotros no existe. Queremos exigir al Consejo Nacional Electoral que haga cumplir las normas y las reglas que ellos mismos han establecido. En una investigación realizada entre el 1 de enero y el 30 de abril del presente año, por el Centro de Estudios de las Ciencias Jurídicas y Sociales, se evidenció que el diario El Universal es el que mayor cobertura da al CNE, publicando 306 artículos, seguido por el Últimas Noticias con 246 y el Nacional con 178. Desde diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, se ha construido de manera sistemática una matriz que busca desconocer al poder electoral de Venezuela.
Esta matriz se elabora a partir de una articulación de un conjunto de ideas determinantes que, presentadas constantemente, busca posicionar la opinión de que el CNE es una institución poco confiable. Los medios nacionales analizados en esta investigación dan mayor relevancia en el contexto electoral al árbitro que a los actores políticos. El CNE es mencionado en 730 artículos, la Mesa de la Unidad Democrática en 474 y el Partido Socialista Unido de Venezuela tan solo en 276. Si ustedes revisan lo que ocurrió en las elecciones del 7 de octubre, ustedes se van a encontrar con que la construcción de una matriz de fraude tiene más de un año realizándose en Venezuela. Digamos que hemos visto hasta ahora 3 o 4 grandes matrices que han venido construyendo. La matriz de triunfalismo, la matriz de contra los rectores electorales, ¿no? Y su relación con el chavismo, con un sector político, y la matriz de las máquinas de votación. Aunado a eso estaba también la matriz de las captahuellas, que es la matriz de que el gobierno podía saber por quién estabas votando, ¿no? Esa es una matriz que se le revirtió. Después les costó muchos años de abstención electoral de sus sectores recoger que el voto era totalmente secreto en Venezuela y que no había forma de identificar por quién había votado cada elector. Fíjense que en unos estudios de opinión que hizo la Universidad Católica el año pasado, en ese proyecto, digamos, que hicimos de seguimiento a las elecciones presidenciales, el 40% de la población piensa que el voto no es secreto. Es un dato que refleja y que pone en entredicho cuál es el papel del CNE en garantizar el secreto del voto. Acabo de nombrar una de las otras matrices que se manejaban para ese entonces, que era la abstención. Dado toda esta deslegitimación, lo coherente sería llamar a abstención. Posicionaban la idea de que no había que participar porque cualquier nivel de participación legitimaba un gobierno que para ellos era autocrático, era dictatorial o era totalitario, y que por lo tanto no había que legitimarlo de alguna forma. Yo siempre fui de la tesis de lo que está sucediendo ahorita. Denunciar antes el fraude, demostrar el fraude para, vamos a decir, determinar la credibilidad del árbitro que por fin se hizo. Desconecte los electrodomésticos cuando no los esté usando. De esta forma ahorrará suficiente energía eléctrica evitando el despilfarro de recursos. Si utiliza los contenedores de basura para depositar los desechos, estará colaborando con nuestro planeta. Sumemos esfuerzos para una transformación de la conciencia. Telesur. Nuestro norte es el sur. Cuando uno revisa el comportamiento de los medios privados en Venezuela sobre este tema y casi todos los temas políticos, ustedes se van a encontrar que lo que diga la oposición jamás es cuestionado ni puesto en duda. Los medios titulan, hay que contar voto a voto para ver si son reales los resultados electorales. No dicen según la oposición, no dicen habría que contarlo. Pero si se aparece la presidenta del CNE y dice que los resultados están más que sustentados, ellos sí condicionan todo lo que ha dicho la presidenta del CNE, lo ponen en duda, titulan como para Tibisay es suficiente con la verificación que ya se hizo, o peor todavía, el CNE no quiere realizar la auditoría. Salta a la vista al analizar el discurso sobre el CNE en los artículos de los diarios Últimas Noticias, El Universal y El Nacional, que constantemente se duda, se deslegitima, se desconoce o se exige al árbitro electoral. Casi 15 millones de venezolanos acudieron a votar en las 3 últimas elecciones, donde ganó el presidente Chávez, donde ganaron 20 gobernaciones de estado y donde ganó el presidente Maduro. A pesar de la campaña de algunos medios y particularmente de la oposición, fue masiva la participación hasta el punto de que apenas un 18-19% dejó de votar. Esos son porcentajes que no se consigue ni siquiera en países donde el voto es obligatorio.
No se han utilizado como voceros a los propios rectores, y cuando se utilizan como voceros son jerarquizados de manera distinta. Es decir, la jerarquización de la noticia, que también es parte de la construcción, priorizan lo que son los voceros de oposición. Cuando yo hablo de voceros de oposición, no solo te estoy hablando de personas que pertenecen a partidos políticos, sino también a una serie de organizaciones no gubernamentales, ONGs, que son claramente vinculadas con la oposición, que se han conformado en organizaciones no gubernamentales para tener mayor espacio en los medios de comunicación, ya que puede aparecer simultáneamente un vocero político y un vocero aparentemente independiente de una organización no gubernamental, pero además las ONG son reconocidas normalmente a nivel internacional. Sin embargo, no solo serán ellos los únicos que estarán atentos del proceso en Venezuela, también lo harán 9 expresidentes latinoamericanos, al igual que 276 personalidades y organizaciones de América y Europa. Las principales fuentes consultadas por Últimas Noticias, El Universal y El Nacional, para referirse al CNE son mayoritariamente opositoras, dejando en segundo lugar a las fuentes gubernamentales y en tercero a las no reveladas. Después que el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, dio el primer reporte, Vicente Díaz, uno de los 5 miembros del Consejo Nacional, se quedó solo. Entonces pidió al Consejo que abra el 100% de las cajas de votos. Razón, resultado cerrado y la situación polarizada del país. La prensa privada siempre prefiere un solo rector, que es el rector Vicente Díaz. En él parece que residiera la verdad. Lo que él diga es verdad. De todas maneras, uno también tiene que reconocer que Vicente Díaz ha sido muy hábil en el manejo de su papel dentro del CNE. Ha impulsado todo lo que la oposición ha querido, tratando de que su perfil jamás sea cuestionado como rector del CNE. Hay personas que están molestas con la actuación del Consejo Nacional, legítimamente molestas, justificadamente molestas. Obviamente Vicente Díaz ha sido, digamos, una fuente visible, muy confiable, digamos, para los medios de comunicación que son críticos. Pero ahí estamos, ahí sí creo que estamos en el terreno, digamos, de la polarización. Porque, por ejemplo, una rectora como Sandra Oblitas solamente la ves, o Tania D'Amelio, solamente la ves en BTV. Curiosamente, el rector de oposición Vicente Díaz es la fuente más consultada después de la presidenta Tibisay Lucena por Últimas Noticias, El Universal y El Nacional, los cuales invisibilizan a las otras 3 rectoras del órgano electoral. Hoy, estas fotografías atizan la polémica. El diputado opositor por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, publicó una fotografía donde se ve una caja electoral en su vehículo, supuestamente fue encontrada en la carretera. Las redes sociales también se dispararon con los hashtag fraude electoral y Capriles ganó, Tibisay mintió. Los tuiteros opositores al gobierno exigieron justicia y transparencia en los comicios. El rumor es una estrategia mediática que busca deslegitimar y crear dudas sobre el organismo electoral. Los medios han empezado a utilizar unas estrategias que quizás hace 15 años eran impensables. El uso del rumor como información y como forma de desestabilización política. Tú dirás, bueno, si es un rumor, debería ser boca a boca, o en dado caso, mensaje de texto, pero resulta que los mismos medios comienzan a tomar ese rumor como cierto y comienzan a darlo como noticia. Es decir, una información que no tiene ningún vocero. Otros ciudadanos colgaron en la internet videos donde se escuchan disparos de presuntos simpatizantes del oficialismo que buscaban alterar las urnas. Y no hacen nada por el respeto. Eso es un disparo, señores. Son disparos. Dale plata, dale. Denuncian más de 3.000 irregularidades. Ya llamaron a Casero Lazo y dan signos que no hay marcha atrás. Los medios impresos en Venezuela eran bastante más críticos sobre el papel del CNE. Si asumimos que buena parte de los sectores más alineados con la oposición en Venezuela son sectores medios que probablemente estén más interesados en estar informados, encontrarán en esos medios puntos de vista que refuerzan, digamos, una percepción crítica del CNE.
Este estudio evidencia que la valoración que hacen los diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias sobre el CNE es negativa en más de 69% de los artículos. En buena parte, la conducta electoral del venezolano puede estar influida por los mensajes que se transmiten a través de los medios. Y estos mensajes, como ha ocurrido en los últimos años, pues están en su mayoría reflejan la política de la oposición, de los partidos y de los candidatos de oposición. México está en una carrera por privatizar los pocos recursos naturales que le quedan. Mientras hay agua, el campesino vive. Si no hay agua, tampoco. Va a echar a correr a ver a dónde, mientras no hay agua. Nuestro rezo se van elevando al cielo para que escuchen nuestro sueño. Ya se despertó mi vuelo, saliendo a encender el fuego. La semilla va creciendo, la esperanza está creciendo. Que el sistema está montado e implementado a favor del fraude, no cabe duda. No cabe duda. Ya lo han hecho, digamos. Son expertos en eso. ¿Tú crees que van a tratar de hacer un fraude? Que lo más probable es que Tibisay salga el domingo por la noche y que diga Maduro ha ganado, pero Capriles no va a reconocer ese fraude. Mira, no lo puede reconocer. Hay tantos fraudes en tantas cosas que realmente aceptar unos resultados de ese Consejo Nacional con esas condiciones es absurdo. Claro. Tú, claro, viniste al programa la semana pasada, el miércoles, ¿verdad? El miércoles, sí. Y dijiste que iban a hacer la trampa, que el fraude estaba cantado, que Tibisay iba a decir que Maduro había ganado, y dijiste que Capriles iba a desconocer el resultado, todo lo cual ocurrió, ¿no? Sí. Con lo cual puedes abrir ahora una consultoría de videntes y profetas. Digamos que esas son las grandes matrices que han sido manejadas antes, durante y después de los procesos electorales. La falacia de autoridad es otro de los recursos utilizados para deslegitimar al Consejo Nacional Electoral. Se defiende un argumento como verdadero, no por las pruebas que lo sustentan, sino por la fuente que lo expone: expertos, académicos, investigadores, analistas. Y hace un momento entrevistamos a un periodista experto en cobertura electoral y dice que, con todo respeto para Luis Estela Morales, eso no es así. Queremos comenzar por preguntarle, usted que es un gran pensador de América Latina, historiador, que además, obviamente, la investigación que hizo para lograr este libro, del cual estuvimos hablando en meses anteriores, sobre Venezuela, pues le da esa perspectiva sobre este país latinoamericano y sobre el liderazgo de Hugo Chávez en la región. Con todas las acotaciones, limitaciones y con todo el modo, todos los modos en que se desvirtúa el sufragio en Venezuela y se presiona a los votantes. La reiteración es otro de los recursos empleados. Día a día repiten sus ataques contra el CNE, esperando que así se conviertan en verdad indiscutible para sus lectores, televidentes y radioescuchas. Manojo de fraudes y de trampas. Demostrarían el fraude. Ha hablado aquí del fraude. Un aparente fraude. Se ha hecho fraude. Fraude electoral. Irregularidades. Fraude electoral. El fraude. Las irregularidades. Irregularidad. El fraude estaba cantado. With a million majority already against him, and the church count is still to be heard from, I'm afraid we've got no choice. This one? That one. La investigación también analizó el comportamiento de la prensa internacional frente al Consejo Nacional Electoral. El estudio se concentró en 3 diarios: El Nuevo Herald de Miami, El País de España y El Tiempo de Colombia. La valoración que hacen estos diarios del CNE es negativa en más de un 74% de las notas publicadas. Un cambio en Venezuela implicaría un cambio en todo el continente.
Y eso lo sabe la izquierda, lo sabe la derecha, lo saben los empresarios, lo sabe todo el continente. Lo normal es que ellos estén haciendo un esfuerzo también por tratar de quitarle, de restarle atractivo, de restarle fuerza a lo que ha implicado la revolución bolivariana para todo el continente. Ellos utilizan la vía mediática, que como quiera que hay todo un sistema mediático internacional que tiene a Venezuela como laboratorio para tratar por esa vía de destruir todo un sistema electoral que consolidado, robusto. Yo tengo la idea de que el papel de los medios internacionales probablemente tiene un impacto en sus respectivas sociedades, pero acá creo que tiene un impacto bastante reducido. ¿Para quién trabajan los medios internacionales? ¿O cuál es su fin? Lo que están buscando los medios internacionales es crear las condiciones de posibilidad, las condiciones discursivas para que en un determinado momento, en que así lo consideren necesario, los centros de poder hegemónicos puedan inmiscuirse en los asuntos de Venezuela, con la excusa de todo lo que ha venido ocurriendo o con todo lo expediente que le han venido montando a Venezuela. En la prensa internacional se repite el patrón de los medios nacionales de dar mayor importancia al árbitro que a los actores políticos. Hay un elemento importante hoy en el debate político venezolano, que es el tema de cierto avance de unas nociones fascistoides o fascistas en el discurso político. El 20 de mayo el periódico El Nacional publicó un editorial contra la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, llamándola Doña Mentira y acusándola de sufrir histerismo mediático. El editorial desconoce la independencia del poder electoral y asevera que el CNE es un apéndice del Ejecutivo. ¿A usted no le parece que luego de tantos años de ser una persona equilibrada y sensata antes de llegar al CNE, convertirse en cómplice de alguna maniobra que oscurezca las próximas elecciones presidenciales es la peor manera de terminar su carrera en el aparato burocrático? Arremete El Nacional contra la rectora Tibisay Lucena. Asegura, en tono irónico, la prensa ha sido lo suficientemente discreta y honesta para no hablar de su enfermedad. Y finaliza sentenciando: que Dios la perdone, doña Lucena, porque ya sabemos cuál es su destino. Cuando uno lee ese editorial, uno se da cuenta de que se están burlando de la rectora, no solamente como mujer, sino también por padecer cáncer, por estar en un tratamiento, en una lucha por su vida, y le ofrecen la muerte como forma directa de tratamiento. Hay unos elementos allí de fascismo que además están presentes en el candidato. Bueno, ya que eres tan buena en vaticinios, tú dijiste van a anunciar que gana Maduro, pero Capriles va a desconocer el resultado. ¿Qué vaticinas ahora? ¿Maduro va a durar 6 años? No, Maduro no va a durar 6 años, pero tampoco va a salir por referéndum. O sea, que no nos vengan a decir ahorita que hay que esperar 3 años para dentro de 3 años hacer un referéndum. ¿Cómo va a salir Maduro? ¿Cómo crees que va a salir? Maduro va a salir por una implosión social. ¿Implosión? Una implosión social. O sea, la revuelta popular. La revuelta popular. Y ahí es donde está uno de los elementos más interesantes de cómo los medios construyen informaciones sobre Venezuela, que es en futuro, ¿no? Muchas de las informaciones son apocalípticas y futuristas. No se habla del presente en muchos casos, sino que se habla de lo que va a ocurrir. Cuando eso se mezcla con te están haciendo trampa, por ejemplo, a nivel del Consejo Nacional Electoral, el gobierno lo controla todo, tiene compradas las voluntades. Eso comienza a configurar un enemigo. Porque esa campaña corresponde a la política de algunos de la oposición, que tiene una línea del no reconocimiento de resultados, aun cuando estos pudieran ser más o menos abultados, ¿no? Y entonces esta línea puede tener más efecto y ser más creíble en la medida en que se ha venido desacreditando al CNE. La campaña está dirigida a crear las condiciones para que las líneas de no reconocimiento tengan mayor credibilidad. Cuando la gente
vive en una incertidumbre, que además es una incertidumbre bastante creada, configurada virtualmente, es altamente probable que el país se vuelva hostil en su trato. Sin duda, nuestros medios privados en Venezuela han jugado, en cierto sentido, a crear condiciones de violencia, ¿no? De enfrentamiento entre venezolanos. Los medios privados jamás han aceptado el hecho de este cambio en Venezuela y siempre se han portado como si la revolución bolivariana, la democracia profunda y popular que tiene Venezuela, como si esto fueran unos elementos que van a durar poco tiempo, y por eso hay un comportamiento que en lo fundamental se dirige a desconocer a las instituciones del Estado, a desconocer la realidad política del país y a construir un imaginario de crisis y problemas que supuestamente se solucionaría con una ruptura con la revolución bolivariana.